Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Pelotera. Esta del día de hoy se hace a las 4:30 de la mañana, luego de una noche intranquilo, una noche como que llena de sentimientos azarosos, producidos por un tema de agenda pública que se ventila todos los días en las páginas editoriales y en las columnas de opinión en la prensa nacional y local. Tiene que ver con lo que se ha dado en llamar la mezcla de política y religión. La primera vez que me topé con este asunto, con este campo de reflexión, podría ser por los años de 1962, cuando revisando la biblioteca que mi papá tenía, encontré un libro bastante grueso sobre el tema de la República Española. Y allí en fotografías vi a curas y monjas degollados, iglesias incendiadas, y me di a la tarea de leer sobre aquel proceso en el que era posible e inexplicable para mí en ese momento la persecución de los gobiernos en contra de la Iglesia Católica. Pocos años después me di a la tarea de reflexionar sobre el mismo asunto a través de otro libro, y este tenía que ver en el seminario donde estudiaba con lo que se llamaba Historia de la Iglesia. Y en dicha historia había un capítulo dedicado a un personaje llamado Gabriel García Moreno, presidente dictador del Ecuador, quien concretó en su proyecto político lo que en aquella época se denominaba a finales del siglo XIX como la República Católica. Era un proyecto que partía del supuesto de que para poder construir la ciudad de Dios, para poder materializar el deber ser de la sociedad civil por parte de la Iglesia Católica como modelo de hombre, como modelo de sociedad, como modelo de economía, debía recurrirse al trabajo o al proceso político mismo para adueñarse y controlar los resortes del poder. Es decir, un proyecto que unificaba la política y la religión. El estudio de aquel proceso de Gabriel García Moreno, pocos años después, me llevó a otro libro. Esta vez es un libro de la época, escrito por Immanuel Garibaldi, llamado Y Gobierno de Preti o El Gobierno de los Curas, y que también se tradujo en algún momento como Y Gobierno de Mónaco, el gobierno del monje, y que tenía que ver con la reacción a aquella propuesta del Pío Latino Romano, que era la escuela ideológica de formación de la dirigencia clerical de la época, a finales del siglo XIX, como ya dije. En, ese, en esa novela no solamente se censuraba, sino que se construía toda una plataforma ideológica para controvertir esa que pretendía ser la capacidad de la Iglesia Católica de manejar el orden temporal, como se le conocía en esos momentos. Siguiendo ese camino, posteriormente me encontré con, siendo ya mucho más maduro, con un libro llamado Mis Memorias del padre Pedro María Rebollo, un sacerdote incendiario, famoso en la ciudad de Barranquilla, que fue formado por aquellas calendas también en el Pío Latino Romano, y que aquí en Barranquilla pretendió materializar lo que había sido la dictadura en el Ecuador de Gabriel García Moreno. También a partir de ese libro del padre Rebollo, en donde éste persistía e insistía en estas tesis de mezclar política y religión, pude también visualizar las formas en cómo esa teoría o en que esa ideología promovida desde Roma imbuía el pensamiento de la dirigencia clerical en Colombia, especialmente la de Monseñor Ezequiel Moreno, ahora San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, conocido también como el obispo con botas, un clérigo que en desarrollo de esta tesis no solamente hizo del púlpito
el espacio privilegiado para la prédica, sino también que impuso unas formas de pensamiento en las cuales el ser liberal era un pecado y que por lo mismo el pecado había que combatirse. Si no lo puedes hacer, decía él, con las armas idóneas, es decir, a punta de fusiles y de bayonetas, entonces persíguelos a través de la ley. Esta teoría que hacía de los liberales el objeto de la persecución por razones religiosas, ya que eran, según ellos, masones, eran descreídos, eran ateos, eran anticristianos, eran herejes protestantes, etcétera, estuvo en la base, en la nuez de la violencia política desde los años de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y se prolongó más allá de los años 50. Por ese camino también pude encontrarme con normas, por ejemplo, que prohibían que los protestantes pudieran ser enterrados en camposantos y que por lo mismo tenían que, por ser herejes, tenían que ser sepultados a la vera de los caminos, cosa que dio origen desde la masonería a la implementación de los llamados cementerios universales para poder de alguna manera garantizarle a todos los ciudadanos el que pudieran ser sepultados de manera digna y no discriminados por razones de sus creencias. Todo este discurso termina en también dos hechos de distintas vertientes que mezclan el tema de política y religión en Colombia y que están en la base de la violencia que hemos vivido. Por un lado, Monseñor Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, con sus teorías también en contra de los liberales, de los masones, de los comunistas, de los rojos, de los bolcheviques, de los protestantes, de todo aquello que no se aviniera a unas relaciones que privilegiaban a la Iglesia Católica a través de una norma concordataria que imponía la religión católica como una religión oficial con preeminencia en todo el manejo del orden temporal. Y la otra tuvo que ver con el surgimiento, casi que a modo de reacción, de lo que se denominó la teología de la liberación, en donde sectores del clero católico terminaron apoyando la misma teoría de la República Católica, pero esta vez en la perspectiva del socialismo marxista. Se dijo entonces de que existía un pecado social y que este pecado social tenía que ser combatido. Y que aún siguiendo también y como una forma de expresión, pero en la otra orilla, de lo que decía el obispo con botas, San Ezequiel Moreno, en Pasto a principios del siglo XX, acá, desde el punto de vista del socialismo y el marxismo, era lícito la rebelión y era lícito combatir ese pecado también con las armas. Todo esto no es sino un recuento desde mi orilla, como católico, como creyente, pero también como pedagogo social, de lo que significó para nuestro país en términos de violencia, de un ELN que no solamente cooptó y vinculó a sus filas a clérigos, sino que también los persiguió. Es decir, no solamente le dijo a la Iglesia Católica que podía tomar sus clérigos para justificar su revolución armada, sino que también les dijo a los católicos que estaba en capacidad de matar a quienes no se ajustaran y no se metieran en esas líneas o en esas filas ideológicas en donde desde la religión era justificable la lucha armada. Todo esto también tengo que decirlo, lo hago porque me angustia que luego de que el país hizo el tránsito en la Constitución del 91 para construir un Estado laico, un Estado que considera que la religión es un asunto del fuero íntimo de cada persona y que cada persona puede actualizarlo con los límites de la conveniencia y la salud pública y que eso le correspondía al Estado regularlo para hacer posible de que
católicos, evangélicos, agnósticos, ateos, descreídos, islámicos, budistas, todas las formas de expresión de la espiritualidad organizada en el espacio civil pudieran convivir dentro de un orden de respeto y de tolerancia, en donde no fuera posible que ninguna de estas creencias religiosas desde el Estado pretendiera imponerle a la otra su particular forma de ver las cosas. Es lo que también en aquella época de la República Católica, en respuesta del orden civil a aquella pretensión desde los púlpitos y desde la organización eclesiástica, se denominó una iglesia libre dentro de un Estado libre. Una chiesa libera, uno Stato libero. Es decir, las esferas de la religión y de la política no pueden, no deben mezclarse. Las recientes circunstancias del 2 de octubre del año pasado y el tono agrio y violento con el que se tramitan hoy algunos asuntos desde el punto de vista religioso nos indican que no solamente la política tiende a ser irracional cuando las ideologías se enfrentan, sino que las discusiones religiosas son todavía mucho más irracionales. Y cuando ambas se mezclan, esto es explosivo y lleva a esa historia de más de 60 años, en las cuales desde 1900 hasta 1954 un proyecto político religioso hizo de Colombia un campo de incendios, de violaciones, de violencia y de odio. No repitamos esa historia, por favor. No es más, tampoco es menos. Denos un like, compártanlo con sus amistades y si no están de acuerdo, échenle vainas que para eso está el espacio de comentarios. Bye.